Dios le bendiga. Hoy iniciaremos un curso de evangelismo personal, el cual constará de 2 lecciones. Este curso está dedicado para aquellos que aman a las personas y no desean que éstas vayan al infierno. A través de este curso trataremos de poner a su disposición métodos prácticos, claros y sencillos para compartir el Evangelio de una manera amorosa a aquellos que vagan sin Dios y sin esperanza por el mundo. Existe la urgente necesidad de que hombres y mujeres cristianos se den a la importantísima tarea de especializarse para compartir el Evangelio de una manera clara y sencilla, de manera que los oyentes puedan comprender. Para lograr la sencillez en la presentación del Evangelio, es necesario usar de mucha concentración, mucho esfuerzo y mucha práctica. El mensaje debe ser comunicado usando palabras que la gente pueda entender. Un médico no podría comunicarse con la mayoría de sus pacientes utilizando terminología médica. Lo que el médico tenga que decir quizás sea cierto, pero la mayoría de sus pacientes no lo entenderían. Por lo tanto, el médico tiene que usar palabras que la gente pueda entender. Así el apóstol Pablo, en la segunda carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 12, dice: así que, teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza. Y también el apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios, capítulo 14, versículos 8 y 9, dice: si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. La comunicación se hace con palabras y éstas tienen que estar a un nivel que el oyente pueda entenderlas. A medida que nos preparamos para alcanzar a las personas para el Señor, debemos pensar constantemente la manera en que los perdidos oirán nuestras palabras. Recuerde que la persona común no puede citar 2 versículos de memoria. Sería una gran injusticia para los perdidos que hablemos usando términos eclesiásticos que, aunque sean muy preciados para nosotros, ellos no los podrán entender, lo cual frustraría totalmente nuestro propósito de predicarles el Evangelio. Muchas personas confiesan que antes de ser salvas, a pesar de que asistían a la iglesia con regularidad, cuando el predicador presentaba el plan de salvación, ellos no lo podían entender, pues el predicador usaba términos como redención, propiciación, regeneración, y ellos simplemente no entendían que Cristo ya había pagado por sus pecados. Simplemente no comprendían el mensaje del Evangelio. Es un verdadero crimen impedir que nuestros oyentes vengan al conocimiento del Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador, solo porque nosotros sintamos deseos de exhibir nuestro abundante vocabulario idiomático. Algunos podrán pensar que un predicador no es culto porque no usa palabras que los oyentes no puedan entender, pero quien piensa de esta manera pasa por alto completamente el hecho de que para hacer algo que sea comprensible se requiere mucha inteligencia, mucha meditación y mucho trabajo. A medida que usted se esfuerce por hacer
que el mensaje sea claro, descubrirá que la sencillez no es cosa simple, pero la misma aumentará en mucho los frutos de su ministerio. ¿Por qué debemos testificar? Hay por lo menos 3 razones por las cuales debemos compartir a otros el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y la primera razón por la cual debemos compartir el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo es que Dios es real, el cielo es real, el infierno también es real. La palabra de Dios, la Biblia, nos dice que todos aquellos que no hayan recibido a Cristo Jesús como su único y suficiente Salvador pasarán la eternidad en el infierno, separados de Dios, en un tormento consciente. La Biblia menciona este hecho en la historia de Lázaro y el rico. El rico, al morir, despertó en un lugar de tormento. La Biblia narra esta historia en el Evangelio según San Lucas, capítulo 16, versículos del 23 al 25. Dice así la palabra de Dios: y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí, y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar a acá. En Apocalipsis capítulo 20, versículo 15 dice: y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Y en San Juan capítulo 3, versículo 18 dice: el que en él cree no es condenado. El conocer el terrible destino de los inconversos debería de motivar a cualquier cristiano para que sienta un poco de compasión por las almas perdidas y les predique el Evangelio de Jesucristo, que les traerá salvación si ellos creen. No entiendo cómo cualquier cristiano que sabe realmente que irá al cielo cuando muera puede ser tan egoísta como para privar a los perdidos de que se enteren de la mejor noticia de este mundo, que la salvación está en Cristo Jesús. Cuando tan desesperadamente ellos necesitan a Cristo como su único y suficiente Salvador. Esto sería lo mismo que contemplar cómo un edificio se incendia y no advertir a los habitantes de este edificio que no se han dado cuenta y simplemente pararse frente al edificio, observar cómo se quema y quedarse escuchando los gritos de aquellas personas que piden auxilio y quedarnos inmutables. Esto sería un grandísimo pecado. Igualmente de grande es el pecado de no advertir
a los inconversos acerca del infierno, pero acerca también de la salvación en Cristo Jesús. En cierta ocasión una señora dijo: yo solía tener una verdadera preocupación por las almas perdidas, pero he aprendido a ya no pensar en eso. Esta persona era una activa obrera en su iglesia. Sus amistades cristianas pensaban de ella que era una persona muy buena. Sus amistades pensaban que ella era una buena cristiana. ¿Usted cree que Dios pensaba lo mismo? Estoy convencido que cuando comparezcamos ante el Señor Jesucristo, cada cristiano deseará regresar a la tierra para hacer la obra de predicar el Evangelio. Cada cristiano deseará que el tiempo retroceda para hacer todo lo que en vida no quisieron hacer. Porque recién entonces se darán cuenta realmente de la necesidad de las almas por Cristo. Almas que necesitan a Cristo como su único y suficiente Salvador. Ahora es el momento de compartir el Evangelio. Después será demasiado tarde. Enciende una luz, déjala brillar, la luz de Jesús, que brilla en todo lugar, no la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. En el mundo hay más del 40% de la población total que no han escuchado el nombre de Jesús. Esto representa 2.4 mil millones de gentes. No lo han oído ni en una canción, no lo han leído en sus libros de historia. La mayoría ni tiene libros de historia porque ni tienen alfabeto. Una gran parte de ellos son las etnias que viven aislados de la sociedad, en las montañas y en los desiertos del mundo, marginados y olvidados por los demás. Mientras que la iglesia del Señor perdemos el tiempo en discusiones, pleitos y divisiones, estos miles de millones se van a una eternidad sin Jesús. ¿Qué vamos a hacer tú y yo? Seremos la generación que lleve el mensaje de esperanza. Entonces, enciende una luz, déjala brillar, la luz de Jesús, que brille en todo lugar, no la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. Dice Romanos capítulo 10, verso 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído?
nadie les predica. Hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Las buenas nuevas de Jesús. Enciende una luz, déjala brillar, la luz de Jesús, que brille en todo lugar. No la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. Enciende una luz, déjala brillar, la luz de Jesús, que brille en todo lugar. No la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. Enciende una luz, déjala brillar, la luz de Jesús, que brille en todo lugar. No la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. Enciende una luz y déjala brillar, la luz de Jesús, que brille en todo lugar. No la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. Jesucristo dijo: por tanto, id y haced discípulos a las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Enciende una luz en la oscuridad. La segunda razón por la cual debemos compartir el Evangelio a los no salvos es porque es un mandamiento divino. Dios le ha dado a cada cristiano una tarea, un mandamiento, una responsabilidad. Marcos capítulo 16, versículo 15 dice: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Uno puede obedecer el mandamiento de Dios o puede no obedecerlo, pero las órdenes que se han dado son claras: que predique el Evangelio. Recuerde que compartir el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo es un mandato que el Señor nos ha dado. No es necesario que usted espere a sentirse guiado para compartir el Evangelio. Dios se ocupa de guiar a un campo específico a aquellos que ya lo están obedeciendo en su mandato de ir a predicar el Evangelio.
debemos obedecer el mandamiento que Dios nos da. Id. Cuando el semáforo del tráfico está en verde, usted no espera a sentir deseos para acelerar su automóvil, ¿verdad que no? ¿Sienta usted ganas de seguir adelante o no sienta ganas cuando usted ve la luz verde? Usted da adelante. El apóstol Pablo dijo en su segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículos 1 y 2, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. De la misma manera, en su segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 5, Pablo le dijo a Timoteo, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Y en su primera carta a los Corintios, el apóstol Pablo, en el capítulo 9, versículo 16, dijo, pues si anuncio el evangelio, no tengo de qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí, si no anunciare el evangelio. Consideramos el caso de un padre que le dice a su hijo, hijo, ve a cortar el césped. Y su hijo le dice, papá, no siento la necesidad, no me siento guiado por el Espíritu a cortar el césped. Y después de esto dice, pero Padre, yo te alabo, yo glorifico tu nombre, dime qué quieres que haga. Entonces yo le diría, quiero que vayas y cortes el césped. Y si él me dijera que no siente deseos de hacerlo, yo le aseguro que en muy poco tiempo él se convertiría en un experto en cortar el césped. Debemos comunicar el Evangelio cuando nos sentimos deseosos de hacerlo y también debemos comunicarlo cuando no nos sentimos deseosos de hacerlo. Estamos en una batalla por las almas. Los soldados que están en el campo de batalla no pueden dejar de luchar solo porque no quieran hacerlo. Dios nos ha escogido como soldados para Él. El mundo está lleno de opositores conscientes y Dios está buscando tropas leales para el frente de la batalla. Soldados que con sinceridad se entreguen de lleno para llevar a cabo la tarea que tenemos por delante, predicar con denuedo el Evangelio de Jesucristo. La tercera razón por la cual debemos compartir el Evangelio de Jesucristo a otros es porque ese es nuestro privilegio. Dios podría haber enviado ángeles para llevar el mensaje de salvación, pero no lo hizo. Dios le dio a cada cristiano el privilegio y la responsabilidad de ser el portador del Evangelio. El apóstol Pablo, en su primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 4, dijo, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Y en su segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 19, el apóstol Pablo dijo, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Puesto que Dios nos ha amado lo suficiente como para pagar por nuestros pecados,
y darnos la vida eterna, ciertamente no nos avergoncemos de predicar el Evangelio. El apóstol Pablo, en su carta a los Romanos, capítulo 10, versículo 17, nos dice: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. La gente se salva cuando oye el Evangelio de Jesucristo y cree en él. El apóstol Pablo, en su carta a los Romanos, capítulo 1, versículo 16, dijo: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Ningún cristiano puede alegar falta de habilidad para testificar, culpando a Dios por ello, porque las últimas palabras de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra las encontramos en el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 8, las cuales dicen: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Como cristianos, nosotros ya tenemos el poder para predicar el Evangelio, pero a veces aparentemente no queremos hacer uso de dicho poder. Sin embargo, quiero decirte que no existe gozo más grande que el de guiar a una persona a los pies de Cristo. Esto es uno de los frutos que Dios ha prometido a los que le obedecen, además de la tranquilidad mental que viene de saber que estamos haciendo lo que nuestro Señor Jesucristo nos ordenó. Dios también promete recompensar más tarde a aquellos que son predicadores del Evangelio. El libro de Proverbios, capítulo 11, versículo 30, dice: el fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas es sabio. En el libro de Daniel, capítulo 12, versículo 3, dice: los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas en perpetua eternidad. La primera carta del apóstol Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 19 y 20, dice: porque ¿cuál es nuestra esperanza, o gozo, o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y nuestro gozo. Ningún libro que los hombres pudieran escribir podría despertar en usted el deseo de predicar el Evangelio. Solo el gran amor de Dios puede constreñirlo para que lo haga. La segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículos 14 y 15, dice así: porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. La salvación es voluntaria. Usted tuvo que decidir aceptarla. El servicio al Señor, usted tendrá que sentarse a pensar si el Señor se agradará. Nuestra oración es que este curso le dé a usted las sugerencias concretas y prácticas que le ayuden para que usted pronto sepa cómo predicar el Evangelio de una manera práctica
sencilla y eficaz. El Señor Jesucristo dijo en el Evangelio según San Juan capítulo 15 versículo 8, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Hasta aquí concluimos con esta primera clase de evangelismo personal. Me despido de ti, tu humilde servidor, Pastor Raimundo Robles.